Noches, compañeros y compañeras. Le damos una vez más la bienvenida a esta cuarta conferencia del Cuarto Congreso por la Libertad Sindical, Ven, que en ahora que esta van a comenzar, ven. ocasión dedicada a los compañeros trabajadores y trabajadoras de la región este del país. Estamos agradecidos de la presencia de cada una de las personas que nos acompañan en esta noche. Dirigentes, sindicalistas, compañeros, amigos del movimiento sindical, hoy con una exposición magistral similar a la que hemos tenido en las conferencias anteriores, pero eso le tocará al compañero que estará moderando la conferencia de hoy, que es el compañero Francisco Peguero Santana, dirigente del Movimiento de Trabajadores Independientes y miembro de la Coordinación Nacional del MTI. Con ustedes, el compañero Francisco Peguero Santana. Gracias, compañero Sami. Buenas noches, compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras. Antes de empezar lo que es la presentación, antes de empezar lo que es la presentación de la compañera que va a tener a cargo la cuarta conferencia del cuarto Congreso por la Libertad Sindical, queremos poner un pequeño video de ella misma de 30 segundos para que ustedes logren verlo. Sami, por favor, vamos a ver si tú puedes colocarle el pequeño video. Aquí en este país no hay nada solucionado, o dígame una política solucionada que hay. Hay cuestiones encaminadas, pero no hay nada definitivo que usted pueda decir. Voy a la seguridad social y tengo mis problemas solucionados ahí. Voy a la salud, ahí lo tengo. Voy a la educación, no lo tenemos. Porque desde que se lleguen 4 años es nada más pensando cómo trabajar para mantenerse 4 más. Y el énfasis fundamental hay que hacerlo en el pueblo. El pueblo es el que tiene que movilizarse, el pueblo tiene que oponerse, ¿no? Bien. Osados y atrevidos. Somos un grupo de personas y personalidades que nos dimos la tarea de celebrar el cuarto Congreso por la Libertad Sindical en unas circunstancias muy pesadas para la clase trabajadora, debido a que la crisis del capitalismo viene siendo cargada en los trabajadores y trabajadoras y por el peso de la pandemia que estamos padeciendo. Le toca a la región este ser la anfitriona de este cuarto Congreso por la Libertad Sindical, región emblemática por demás, porque es una región de lucha por la libertad sindical, sintetizada en las figuras de Mauricio Báez y Guido Gil. La región este, además, se dan en ella unas condiciones de trabajo que cargan mucho más pesado a la clase trabajadora, porque aquí se da lo que es la economía de servicio, y en los lugares o países donde se da la economía de servicio, el peso que cargan los trabajadores y trabajadoras es mucho mayor en términos de pérdida de derechos. Además, aquí se anida una de las compañías más voraz en contra de los trabajadores, el Central Romana, compañía que tiene incluso una policía que apresan a los trabajadores cuando estos hacen protesta en contra de la empresa y se lo entregan a lo que es la Policía Nacional. O sea, tenemos un estado dentro de otro estado. La región este se siente orgullosa de ser la anfitriona de este cuarto Congreso por la Libertad Sindical. De verdad que nos da mucho gusto pertenecer a este gran equipo que se dio la tarea de celebrar este cuarto Congreso. Y para ello le vamos a presentar a la compañera que tiene la responsabilidad de dirigirse a nosotros por unos cuantos minutos diciendo qué es lo que debemos hacer en términos de lucha como trabajadores. Con ustedes, la compañera Eulogia Familia, por demás
fue diputada de la República y cada vez que da un paso lo da pensando en que los trabajadores y trabajadoras debemos tener una mejor suerte. Con ustedes, Eulogia Familia. ¿Qué es eso? Gracias. Buenas noches. Quiero agradecer a la Corriente Juan Pablo Duarte la oportunidad que me da de dirigirme a ustedes en esta noche y agradecer esa pequeña presentación pasada que se había hecho de mí en algún canal de televisión. Me sorprendió. Muchas gracias, son muy innovadores ustedes. Y precisamente yo estaba ahorita viendo antes de la apertura unas láminas que había, unos spots que habían pasado sobre que dice en una de las pancartas: gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Y precisamente quiero reconocer que este cuarto congreso que está llevando a cabo la Corriente Juan Pablo Duarte se inscribe en lo que es un movimiento de trabajadores en lucha permanente sin importar la coyuntura. La Corriente Juan Pablo Duarte se diferencia de otras corrientes que interactúan en el movimiento sindical porque no es una corriente que actúa sobre la base de lo que le conviene en coyuntura, sino que en todos los momentos va renovándose, participando, a diferencia de otras que son beligerantes dependiendo de cómo los vientos políticos se mueven a su alrededor. Muchas felicitaciones siempre por ese trabajo de lucha permanente. En comparecencias anteriores, los compañeros Salazar, Matías Bosch y Fernando de la Rosa han tenido una amplia participación que han edificado sobre la historia del movimiento sindical, también de las transformaciones que el capital ha venido haciendo en la producción y la economía, y elementos que impactan en el ejercicio de la libertad sindical. El documento base de esta convocatoria tiene una parte muy importante y es sobre la Declaración de Filadelfia, que la conocen muchísimos de los dirigentes y dirigentes que están conectados. La Declaración de Filadelfia fundamentó los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo en 1944, pero hay cuatro principios que establecen que la mercancía, el trabajo no es una mercancía y que la libertad de expresión y de asociación son esenciales en el progreso constante y que la pobreza en cualquier parte del lugar constituye un peligro para la prosperidad de todos y que todos los seres humanos tienen derecho a bienestar y el desarrollo espiritual, a condiciones de libertad y dignidad y seguridad económica en igualdad de oportunidades, tiene tanta vigencia hoy en día como lo tuvo en 1944. También yo tengo que agregar a esto que la Carta Democrática de la OEA, no la OEA de Almagro, de Amargo, sino la OEA cuando estaba el chileno Insulza, estableció la Carta Democrática Interamericana en su artículo primero, en la asamblea que se hizo en Perú en el 2001, que los pueblos de las Américas tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla, y que la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas. Y en su artículo 10 dice que la promoción y el fortalecimiento de la democracia requieren el ejercicio pleno y eficaz de los derechos de los trabajadores y la aplicación de las normas laborales básicas
y tal como están consagrados en la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, y que la democracia se fortalece en el mejoramiento de las condiciones laborables y la calidad de vida de los trabajadores del hemisferio. Cuando hablamos de los convenios fundamentales, estamos hablando del convenio 87 y 98 sobre libertad sindical y negociación colectiva, entre otros. Y también ya conocemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su numeral 4 dice que todas las personas tienen derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. ¿Qué pasa? La libertad sindical y en la democracia. Ahora mismo en América y diferentes partes del mundo, el movimiento sindical y específicamente los sindicatos han estado en crisis. Dependiendo del modelo, desde luego es más profunda mientras más el modelo es más antidemocrático. Y por eso, porque la libertad sindical es un derecho político de la democracia y requiere que para alcanzarla haya que desafiar. Y para ello, los sindicatos, aún que tienen que reinventarse, renovarse y adecuarse, no pierden el norte, no deben perder el norte de la lucha consecuente por los intereses de la clase, la unidad sindical, la democracia interna, la independencia política, la solidaridad y la alianza. Y cuando hablamos de independencia política, no estamos hablando de posicionamiento político de los trabajadores, estamos hablando de la independencia de grupos políticos para demandar y reivindicar. Porque muchas veces se malentiende de que la independencia política es que hay que ser apolítico, y eso no puede ser así, porque los trabajadores y los sindicatos, independientemente del partido en el que militen, tienen que tener una posición de izquierda, porque el capital es la derecha. Entonces, las reivindicaciones de los trabajadores tienen que estar centradas en las posiciones de izquierda reivindicativa y simpatizar por el partido que sea. Yo no les recomiendo exactamente que sea la militancia de derecha, pero si está allí, debe tener una posición de izquierda y ser coincidente con la izquierda. Entonces, en América Latina, los gobiernos que han sido más incluyentes con políticas de avanzada, ha dado la oportunidad de que estos modelos, los sindicatos sean más fuertes. Por eso tenemos que Brasil, no el Brasil de hoy, de Bolsonaro, pero el Brasil en el tiempo de Lula, de Dilma, Argentina con el tiempo de los Kirchner, y también en Uruguay existen sindicalismos fuertes. Uruguay hoy en día tiene un 30% de sindicalización, es la organización más fuerte. Ahora, en Uruguay, además de que ha habido un modelo de cuando gobernó el Frente Amplio, un modelo de democracia, de avanzada, tenemos que también hay una sola central sindical, que es el PI-CNT, y que es una central que incide en las decisiones de las políticas públicas de ese país y tiene respeto de la población, porque hay diferentes corrientes políticas, pero saben llevar su posición única, su objetivo único, que es defender la clase trabajadora. Y el PI-CNT ha logrado que en la seguridad social, en salarios equiparados con la canasta familiar, ha logrado que también en reivindicaciones sociales en general, más su alianza con la sociedad progresista, ha logrado bastante imponerse y solidez en la democracia de Uruguay. El PI-CNT ha influido tanto que los empleadores sometieron al gobierno de Mujica, a la OIT,
por violar el convenio 144 sobre tripartismo, porque Mujica hizo los ajustes de salario de acuerdo a los estándares inflacionarios de Uruguay por encima de la voluntad de los empleadores. También eso, aunque Venezuela y Cuba son casos aparte, porque uno conoce que son regímenes políticos que tienen su vínculo directo con los trabajadores, también Venezuela ha sido sometida por violación a la libertad sindical por los empleadores. Miren bien qué cosa tan burda. Los empleadores demandando libertad sindical contra un gobierno y también di que por violar el tripartismo, porque Venezuela, Maduro, le hizo un reajuste salarial que ellos no estaban de acuerdo a los trabajadores y las trabajadoras. O sea, eso es para que veamos que como el sindicato, la sindicalización, que es un elemento de carácter político y que en la democracia, lo mismo que nosotros la defendemos, nuestros adversarios la utilizan para fortalecer las posiciones conspiradoras contra un gobierno constituido constitucionalmente. Para ver entonces cómo está la libertad sindical en República Dominicana, en la exposición anterior escuchamos sobre los 12 años de Balaguer, cómo lo desconoció, cómo hasta le quitaba la vida o deportaba a los dirigentes sindicales. Y la transición que hubo hacia el gobierno democrático en el 1978 del Partido Revolucionario Dominicano. Tenemos que decir que la democracia es tan importante para el sindicato que de agosto de 1978, después que el PRD llegó al poder y con Antonio Guzmán, a marzo de 1979, en el país se crearon 539 sindicatos, más que lo que se habían creado en los 12 años de Balaguer. ¿Por qué? Porque hubo una apertura, hubo un crecimiento de la organización sindical, no los sindicatos balagueritas de billeteros, no los sindicatos de choferes balagueritas, no, sindicatos de empresas y sindicatos del Estado, pertenecientes a los servicios del Estado. Y podemos recordar que de esos años hasta los primeros años del 90, la zona industrial de Herrera, la zona industrial de Jaina y muchas empresas que no estaban en esa zona, en el distrito Santiago y otras provincias en crecimiento económico y demográfico, la sindicalización se hizo fuerte. Y para esos tiempos nosotros teníamos, digamos, como un 15% de sindicalización, era más fuerte. ¿Y qué pasa también? Era un periodo en el que predominaba la empresa de capital nacional. No, habían algunas multinacionales, Centrarromana, Nestlé, qué sé yo, Codetel y esas cosas, pero la mayoría, las empresas de Jaina y de Herrera eran empresas de capital nacional y otras, además de que estaba el sindicalismo de CORDE y también del Consejo Estatal del Azúcar. Fue, señores, a partir de 1984, en el gobierno de Salvador Jorge Blanco y los ajustes fondomonetaristas, lo que comenzaron a crear la simiente para ir destruyendo sindicatos. Muchas cosas comenzaron a cambiar para la clase trabajadora y el movimiento sindical. No olvidemos aquella huelga convocada después de los acontecimientos del 84, en 1985, que se convocaba una huelga por un aumento salarial. Y allí fue donde comenzó la primera conspiración económica contra los trabajadores, cuando se concurrió a un diálogo con Monseñor Agripino Núñez Collado,
que estableció el salario mínimo fraccionado. Hasta eso, hasta el 1985 había un salario mínimo nacional, pero a partir de ahí el salario mínimo lo dividieron un salario público y un salario para la mediana, para las grandes y pequeñas empresas, y así sucesivamente se fue fraccionando el salario hasta que justo hoy se habla de que hay 22 salarios en el país por diferentes ramas de la actividad. Ya no es ni por ramas de la actividad, ya es por grupos económicos que quieren que se apliquen salarios. Pero mientras menos se paga, se afana más en que se apliquen salarios mínimos por grupos económicos. Junto con la desigual medida sobre salario, todos los sindicatos se fueron también desmontando o se fue privatizando en unos casos con esas directrices neoliberales del Fondo Monetario Internacional. Muchos sindicatos fueron destruidos porque las empresas cerraron, o en otros casos fueron los sindicatos en lucha, fueron destruidos. El fin es que comenzó un desmonte y la privatización, lógicamente, contribuyó con la destrucción de los importantes sindicatos del sector público que ha mencionado anteriormente, han mencionado los expositores. Resulta, ¿cómo ocurrió esto? Bueno, los organismos financieros internacionales intervinieron en los procesos de definición de política y desde luego de democracia, obligando al Estado a acomodar sus leyes e instituciones para crear las condiciones jurídicas en iniciativas de inversión extranjera, destruyendo, desfigurando el capital nacional y reduciendo cada vez más los derechos humanos y las oportunidades para el pueblo. ¿Qué el capital nacional, qué hizo? En gran medida, unos se fueron a zona franca. Bueno, las zonas francas tienen tratamientos más especiales, se incrementó lo de la pyme, ya nosotros sabemos que las pymes en su mayoría emplean 4, 5, 6 empleados, no tanto tienen, y si tienen 150 en algunos casos no son necesariamente empleados formales, sino subcontratados o trabajadores y trabajadoras migrantes a los que no le quieren reconocer derechos. Entonces, esa pyme que se dice que son la mayor generadora de empleo en el país, también operan en materia de derechos de los trabajadores en condiciones precarias para los trabajadores y las trabajadoras. Pero el capital nacional, ante la inversión extranjera, la unificación de capitales y toda esta unificación de las economías y las empresas globalizados, como han estado, lógicamente, no lógico, pero el capital nacional ha ido a guarecerse donde encuentra también oportunidades de que no tengan que pagar impuestos y con donde la mano de obra les sale más barata. Entraron en la competencia también, además de que nuestros capitales están unificándose en también corporaciones, como hemos visto el sector financiero y muchas empresas que están unidas. Bueno, ahí viene también la agenda de libre comercio, esa apertura comercial, se acordaron, se hicieron los acuerdos y tratados de libre comercio, que el DERECACTA, que finalmente ha generado una diversidad de trabajos precarios, trabajos en condiciones de mucha pobreza, sin derecho, y de subcontrataciones. Las mujeres están trabajando en ese medio, la juventud, y a veces están trabajando hasta sin salario fijo, como ocurre en las plazas comerciales de supermercados y algunas tiendas donde hemos visto que los clientes tenemos que pagar la propina. Pero también está en el sector turismo otra situación. En el sector turismo hay un 10% de propina para los trabajadores y las trabajadoras según la ley,
y en muchos casos, muchísimos casos, los trabajadores y trabajadoras están en informalidad trabajando en esas empresas, grandes hoteles, solo por la propina que le ofrecen los clientes en la bandeja o por la distribución del 10%. A todo esto se suma también la fuerte exclusión que hay y evasión o elusión, como le llaman modernamente, en la seguridad social para proteger a los trabajadores y trabajadoras. ¿Dónde estamos hoy? Hay cambios en la economía impulsados por la globalización de los mercados, procesos de descentralización industrial, sectores en crecimiento como los servicios, la telecomunicación, la intermediación financiera. Hay una transformación en el ámbito del trabajo con una mayor incidencia de las mujeres y jóvenes. Hay modificación de los procesos productivos, descentralización, terciarización, subcontratación, empleo a tiempo parcial, la utilización de la tecnología como herramienta de renovación y dinamismo productivo y a la vez genera rendimiento en la producción, también provoca pérdida en el empleo, porque la automatización está también generando desempleo en las personas donde antes habían grupos de trabajadores, 4 o 5, que trabajaban en un departamento y se ha automatizado, lógicamente probablemente queden 1 o 2. Y también tenemos el asunto del teletrabajo, el trabajo a larga distancia, el trabajo de plataforma y en algunos casos los robots. O sea, la globalización nos transporta la tecnología, pero la tecnología con un manejo, sin una política clara de protección social del Estado, lo que genera es desempleo, precariedad y pobreza en la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras. Además de que con la tecnología, y no estamos en contra, solo que hay que reglamentarlo, que hay que organizarlo y nosotros ser más listos y desafiantes para organizar a los trabajadores, pero en la tecnología tenemos la desmovilidad social, la desmovilidad de la relación social de los trabajadores y la trabajadora. También está el crecimiento del desempleo, el subempleo, empleo precario, el sector informal que crece, que cada vez más alto, estamos por los estándares según la OIT de 57, 58%, con impacto entre mujeres y jóvenes, violación a los derechos laborales, especialmente a los fundamentales, y lo que tiene que ver con los derechos sindicales, donde en ese nuevo modelo pareciera que el sindicato no cabe. Pero eso se debe también a cómo nosotros desafiamos o no el modelo, porque el modelo es un desafío para nosotros que tenemos que luchar y alcanzarlo. Tenemos también que en el caso de las mujeres, que son hoy en día junto a la juventud la fuerza de trabajo determinante, las mujeres están en el sector terciario de la economía, en actividades que normalmente refuerzan la división sexual del trabajo y la consecuente segregación ocupacional. Reciben un salario menor pese a tener un mayor nivel educativo y son las más afectadas por el desempleo, cuya principal causa es la cesantía, que afecta más a las mujeres que a los hombres. Un rol asignado en la sociedad como responsable de los cuidados de la familia, la existencia de una doble jornada, premisas falsas sobre el aspecto complementario del salario de la mujer y el hombre como proveedor, y discriminación, tratamiento de desigualdad y oportunidades de trato, la promoción de la mujer como objeto y no como sujeto pleno de derechos, son parte de las cosas que en el trabajo la mujer se encuentra y en el movimiento sindical. En conclusión, creemos que la coyuntura impone un proceso de autorreforma sindical que implique fortalecer
los principios sindicales de clase con cambios profundos en lo organizativo del sindicato, haciéndolo por ramas de la actividad económica y vinculándolo a la vida y necesidades de las comunidades. El capital se ha unido al movimiento y el movimiento sindical continúa todavía en dispersión. La sindicalización también debe ir a la organización por plataforma, especialmente los jóvenes. Las mujeres deben ser organizadas en los sindicatos tomando en consideración su situación de desigualdad e impulsando cambios en la estructura política y organizativa del trabajo que abarquen soluciones integradoras a los problemas que la limitan, especialmente la doble jornada que implica la responsabilidad en los cuidados en el núcleo familiar junto al trabajo remunerado. La alianza con los sectores sociales progresistas hay que fortalecerla en el marco de la demanda de nuestra lucha y los intereses de esos sectores. Los sindicatos tienen que autofinanciarse para ser decisivos, pues además que la cuota es una cuestión de conciencia política, la acción sindical es costosa y no se debe dejar a terceros su financiamiento. Yo creo que los sindicatos todavía estamos en el movimiento sindical en condiciones de desafiar el modelo y formar sindicatos. Ahora, se requiere reforzar lo que son las condiciones políticas y la calidad política de desafío de los trabajadores y creando su liderazgo también en el marco de los nuevos sujetos sociales que hay en el trabajo. Porque lo cierto es que uno siente que en el movimiento sindical en los últimos tiempos hay una especie de una debilidad política entre trabajadores y dirigentes medios inclusive, porque no reafirman su condición de enfrentamiento al capital de manera unitaria y con conciencia de que este es su sector explotador. Así que mi intervención llega hasta aquí. Muchas gracias y estamos dispuestas a escuchar alguna sugerencia, comentario o pregunta. Muchas gracias a la compañera Eulogia Familia por tan buena disertación. Nosotros estamos muy agradecidos de esa participación y a los compañeros que tengan preguntas o inquietudes, que hagan su pregunta. Compañera Fidelia, ok. Sí, que me gustaría hacer una pregunta a la compañera con relación a las condiciones de trabajo que tienen las mujeres que venden en lo multinivel, como en Avon, en ese tipo de cosas. Que eso es una... ¿Qué se sabe de ese trabajo? ¿Ese trabajo genera impuestos al Estado? ¿Es un permiso que el Estado le da a esas multinacionales? ¿O cómo es que eso se maneja? Gracias. Las mujeres que trabajan ¿en dónde? Perdón. En lo multinivel como Avon, Amway y ese tipo de ese personal de trabajo, que ellos le venden la idea a las trabajadoras y trabajadores como que son empresarios, que ellos son parte de la empresa, pero en realidad le exigen una cantidad de dinero vendido. Ya. Pero ellos no tienen ningún tipo de reivindicaciones, ningún derecho de nada, no tienen derecho de nada. Son vendedores de la empresa, pero en realidad la empresa le dice, no, ustedes no son vendedores, ustedes son empresarios, ustedes son socios de esta empresa. Pero ¿cómo es que eso se maneja en términos políticos y económicos en el país? Así es, mire. Eso se debe a que también el modelo está impulsando el famoso emprendurismo. Y en ese emprendurismo
le hacen creer a usted que usted es una empresaria y usted es una trabajadora informalizada nada más. Y también de que le están llamando colaboradora. No le dicen colaboradora, porque se ha tratado de eliminar también el concepto de trabajadores. Y ya hasta en el sector público se identifica el concepto. En algunas instituciones le escriben carta a los ministros y ministros dirigiéndose a sus colaboradores, no a los trabajadores y trabajadoras. Entonces, el emprendurismo, y no es que yo estoy en contra de que si alguien quiere comenzar a poner un negocio porque no tiene otro ingreso, no lo haga. El emprendurismo es parte de la trampa y la confusión que se está creando, así como dice usted. Bueno, nosotros tenemos situaciones de que nos sacan nuestro dinero, de que abusan de nosotros y dicen que somos dueñas del negocio también, que somos parte. Esa es la trampa que entendemos que le están planteando. Esa empresa no tienen acuerdo, esa empresa son multinacionales que lo único que están es informalizando el trabajo en el país. Bien, tenemos unas cuantas preguntas en el chat. Antes de darle la palabra a Roberto Bonet, hay un comentario de un compañero que dice que los privatizadores acabaron con los sindicatos en los ingenios y muchos sindicalistas se cogieron su cuarto y vendieron su conciencia. Hay otro compañero que dice que me luce que una primera tarea es tratar de unificar a las centrales. Digo esto porque son estructuras existentes. Sería confrontar el modelo, y digo modelo porque lo es en República Dominicana. ¿Es posible provocar la unidad de las centrales? ¿Respondo ahora? Vamos a darle la oportunidad a Roberto Bonet y a los compañeros que tienen preguntas para entonces al final usted responder. Muy bien, muy bien. Buenas noches, compañeros y compañeras. Escuchando así la extraordinaria exhortación que hizo la compañera Eulogia, la felicito de hecho. Yo siempre me he hecho una pregunta. En nuestro país han habido sindicatos de grandes fuerzas, grandes sindicalistas, pero en los últimos años, más que sindicatos, vemos que lo que hay son empresarios. En el caso de los transportistas e incluso de los comerciantes, o sea, más que sindicalistas son empresarios. ¿Y qué debemos hacernos en el caso nuestro ya como sindicalistas que nos preocupa la situación del empleado? ¿Qué debemos hacer ante esta situación que los grandes sindicatos, en vez de luchar por los intereses de la sociedad, no de un grupo, ni a nivel personal, que es lo que se está haciendo ahora? Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando con nuestros sindicatos y qué debemos hacer ante esta situación? Bien, mire, los procesos de privatización trajeron muchos problemas en el movimiento sindical, lo de CORDE y del SEA, porque el movimiento sindical tiene sus héroes, también tiene su gente que no son la más correcta y hay también muchos vicios, no lo vamos a negar, pero también hay gente buena, hay gente honesta. No todo lo que se involucraron en esos procesos quiere decir que hicieron negocios, se beneficiaron. Yo apuesto a la gente buena y a la gente honesta que tiene el movimiento sindical. De hecho, hay una serie de gente que en el pasado se vieron involucrados en esos procesos y ya ni siquiera están en el medio. Pero el movimiento sindical tiene que adecentar aquellas cuestiones que a la gente le cuestiona regularmente y que tiene un lado de imagen negativa y el otro es la cuestión también del comportamiento
de nosotros y nosotras, porque yo siempre he dicho que dirigente sindical está bien, no somos perfectos, pero el dirigente sindical no puede hacer todo lo que hacen los demás. El dirigente sindical no se puede comportar como se comportan todos los demás, porque nosotros somos un referente para defender a los trabajadores y las trabajadoras. Somos gente que tenemos un mandato reivindicativo. No debemos entonces hacer negocio, no debemos entrar en corrupción, no debemos hacer cuestiones que ofendan la buena práctica y cuestiones inaceptables para la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Y también las centrales sindicales, mire, las centrales sindicales están en una articulación, en una unidad programática. Yo no puedo decir que las tres centrales se van a unificar porque hay diferencias, pero la unidad programática tampoco de las tres centrales es suficiente. Nosotros necesitamos ampliar la articulación e ir impulsando la posibilidad de aquellas que se puedan unificar, se unifiquen, y las que no, que continúen así. Pero lo que importa no es solo la unidad de las centrales, porque las centrales son estructuras. Lo que importa es la unidad del pensamiento, del objetivo sindical, la unidad de nosotros respecto a los problemas. Los trabajadores y las trabajadoras, aunque tengan un sindicato independiente, cuando hay que luchar por salario, tenemos que aparecer luchando por salario donde estemos. Si es por seguridad social, la lucha hay que echarla donde quiera que estemos y no mirar solo que son las centrales y que las centrales sindicales se deban unificar como estructura. Políticamente somos nosotros los que todos, los trabajadores y trabajadoras, los que tenemos que unificarnos para combatir el modelo. Y sobre los sindicatos de choferes, bueno, muchos de nosotros tienen así esos recuerdos de UNACHOSIN, la lucha de UNACHOSIN, sindicato como lo fue UNACHOSIN en esos 12 años y después. Y uno quisiera que todos los sindicatos de choferes también fueran parte de esos procesos reivindicativos que el movimiento choferil estuvo acompañando al movimiento sindical durante muchos años en su lucha, pero actualmente la mayoría son empresas y desde luego empresas que están funcionando y el papel del chofer trabajador ya no es el mismo, aunque sigue siendo el chofer, pero las empresas son otra cosa. Hay algunas que ayudan, que contribuyen. Nadie va a dejar de reconocer que FENATRAN no se sabe insertar en los procesos de lucha y de reivindicación, pero en la mayoría de los casos ya tienen intereses muy particulares como empresa y no necesariamente todos los derechos que corresponden a los trabajadores los defienden. Bien, tiene la palabra el compañero José Pichardo y se prepara Mario Martínez. Ok, saludo a todos compañeros y compañeras. Saludo compañera, familia. Gracias por su exposición muy precisa y objetiva. Yo quiero hacer la siguiente reflexión sobre la base de la preocupación que tenían algunos de los compañeros de la unidad de las centrales sindicales. Compañeros, la experiencia propia y particular del movimiento sindical en nuestra época nos indica que la unidad debemos de hacer a los trabajadores desde la base. La unidad, como nosotros establecíamos, en la diversidad, pero sobre todo en la solidaridad reivindicativa de cada sector. O sea, nosotros éramos trabajadores de la comunicación, pero nosotros luchábamos hombro con hombro con los compañeros del movimiento campesino, con los compañeros mineros metalúrgicos, con los compañeros trabajadores de la empresa textiles, con compañeros trabajadores del sindicato de trabajadores de comercio.
nosotros creamos lo que en nuestra época se llamó el Comité de Solidaridad Intersindical, donde nosotros como Telefónico, con una orientación política sabia que había y una vocación de que los trabajadores teníamos, los dirigentes sindicales teníamos que informarle a nuestros compañeros que dirigíamos que el sindicato no era la organización que iba a liberar al trabajador del yugo de los empresarios, que habían organizaciones políticas superiores para eso, pero que nosotros estábamos en el primer escalón de la lucha reivindicativa inmediata, o sea, el aumento salarial, la reivindicación de seguridad social, la maternidad, una serie de reivindicaciones en ese sentido. Pero eso se lograba movilizando todos los trabajadores. Hay que unificar la base, no las centrales. Hay demasiado interés en las centrales sindicales. Yo recuerdo que en nuestra época habían compañeros que modestamente aportaron mucho a la lucha reivindicativa y a la unidad del movimiento campesino, popular y sindical en las reivindicaciones políticas generales del pueblo, como Aníbal Torres, el compañero Efraín Sánchez Soriano, el compañero Manolito, el compañero Luis Manuel Reyes, el compañero Julio de Peña Valdés. O sea, éramos compañeros que estábamos integrados a todas las luchas reivindicativas. La unidad comienza por ahí, con la solidaridad práctica. O sea, haciendo, no por sector, no por área de producción, haciendo el reclamo de cada uno de los trabajadores como nuestro y llevar a nuestros compañeros a movilizarse en solidaridad con los demás. Porque no podemos pretender que, como dicen, estos bolsos sindicales se van a unificar arriba para defender los intereses de los trabajadores abajo. Eso nunca va a suceder, compañeros. Eso es una utopía. Nosotros tenemos que imponer la unidad desde abajo. La unidad, pero la unidad es la solidaridad, no solidaridad literal. Solidaridad activa del movimiento. Solidaridad, luchar hombro con hombro en cada fábrica. Poner los compañeros a sudar, poner los compañeros a integrarse al movimiento campesino, al sector popular, a los barrios. Es lo que creo, compañero. Gracias. Sí, mire, compañero, yo no dejo de valorar sus preocupaciones, porque el movimiento sindical que teníamos años atrás tenía un empate con la sociedad porque se preocupaba por los consumidores, se preocupaba cuando asesinaban a alguien, se preocupaba el movimiento sindical por lo que era el costo de la vida, las necesidades de salud, todas las necesidades que afectaban a los trabajadores. Y había una gran alianza, como usted dice, con el movimiento campesino y con el movimiento popular. La lucha del movimiento popular con el sindical en los años 80, recuerden, cuando Virtudes lideraba el movimiento, fueron de la lucha más heroica que ha tenido en los últimos años el movimiento sindical y popular juntos. Y dio muchos resultados. Lo que pasa es que ahora, en verdad, yo siento que el neoliberalismo está también adentro de nosotros. Yo siento que esa cuestión de individualismo, esa cuestión de cada uno atender más su problema que el de la mayoría, está afectando al movimiento sindical. Inclusive en las últimas luchas, ustedes vimos que no hubo una participación, exceptuando de la Federación de Fenticón, que participó como federación en la lucha contra la corrupción. Y nosotros como corriente o grupo participamos, pero no hubo esa integración del movimiento sindical como tal a la lucha contra la corrupción, a pesar de que fue un reclamo de toda la población y esa parte se quedó como aislada. Entonces, toda esta cosa necesitamos rescatarla,
porque tenemos que renovarlo, tenemos que adecuarnos, pero tenemos que rescatar las cosas que fueron positivas del pasado, que fueron buenas, porque no quiere decir que todo lo que ha pasado es envejeciente u obsoleto. Hay muchas cosas que fueron buenas y dieron resultados. Y para ser sindicato hoy en día necesitamos la alianza comunitaria y los sectores populares. Como ocurría antes, que Farconbrí hacía una huelga y todo el mundo se solidarizaba con Farconbrí, con el sindicato Farconbrí, por ejemplo, para poner un solo ejemplo y no alargar. Así como con la ADP en su tiempo. Tenemos que volver esos tiempos de un sindicalismo comunitario también. Y nos obliga la coyuntura porque el teletrabajo y la tecnología ahora no tienen a la gente trabajando en los barrios, en su casa, ¿eh? Y si están trabajando desde su casa, tenemos que organizar a la gente desde la familia, desde la casa. Esa es parte de las cosas que tenemos que ir tomando en un nuevo modelo organizativo. Bien, Fernando Morillo y se prepara Héctor Bautista. Sí. Fernando Morillo. ¿Me oyes? Sí. Bueno, un saludo a Eulogia Familia, esa gran luchadora permanente por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Eulogia, dos preguntas. En base a tu experiencia, porque fuiste diputada de la República, me gustaría saber fundamentalmente desde el punto de vista de lo que es la labor congresional y su relación con el Ministerio de Trabajo. ¿Qué experiencia te quedó acerca de lo que es la agenda laboral en la Cámara de Diputados? Primera pregunta. Y la segunda pregunta es lo que tiene que ver con algo que me preocupa mucho. Hoy en día, las trabajadoras y trabajadores de casas de familia, que fundamentalmente forman a veces, son uno o dos, hay casas de familia con muchos recursos que tienen hasta 5 y más trabajadores, pero fundamentalmente los derechos de esos trabajadores que tienen a veces horario esclavizante y salario eminentemente por el suelo. También, ¿qué experiencia tú tienes y cuáles recomendaciones puedes dar ahí? Y te reitero. Héctor Bautista y se prepara Mario y ahí cerramos para que la compañera responda. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Pienso que la conferencia, la exposición de la compañera Eulogia ha sido muy buena, muy didáctica para comprender cuál es la situación del movimiento sindical en estos días. Y el cuarto Congreso por la Libertad Sindical se trata exactamente de eso. No hay libertad sindical. Hay que crear un espacio para la libertad sindical. El cuarto Congreso apunta a esa dirección, a unificar grupos, personas, individuos, organizaciones sindicales, todo el que esté disponible a echar el pleito porque aquí exista la libertad sindical. Ese es el propósito fundamental del evento. Podemos tener diferencias y muchas, pero todos podemos ponernos de acuerdo en lanzar un movimiento que luche por la libertad sindical, en lanzar un movimiento que luche por definir un concepto de salario que sea mucho más equitativo, con el alto costo de la vida y fundamentalmente con el de la canasta familiar. Podemos armar algunas ideas con todo el mundo, no importa, podemos definir cuáles cosas estamos de acuerdo, cuáles no diferencian y empujar todas las que estamos de acuerdo en ese sentido. Otra tarea que tiene que tener el movimiento es que en las actuales condiciones en las que se desarrolla el trabajo, como lo dice Eulogia, tenemos que definir cómo es que vamos a organizar ahora a los trabajadores, porque las cosas son diferentes. Ya no existe casi, es que toda la estructura económica
fabril de la sociedad dominicana fue barrida. Se la llevó el neoliberalismo, se lo llevó la privatización. Y entonces existen unos nuevos conceptos de explotación que obviamente son nuevos y que no están ni siquiera en el Código de Trabajo. Entonces, de lo que se trata es que podamos ponernos de acuerdo en definir metas para la lucha por la libertad sindical y definir algún conjunto de ideas que nos puedan llevar a lanzar un movimiento, a relanzar el movimiento en términos de formas organizativas que permitan de nuevo aumentar el porciento de organización de los trabajadores en la República Dominicana, que como dijo Matías Bosch en su exposición, apenas llegamos al 4%. Es lo que quería resaltar. Mario, Bueno. y luego la compañera Eulogia. Buenas noches, compañero. Mario Martínez, de la provincia de la Altagracia. En esa tesitura que termina el compañero va prácticamente nuestra inquietud. En el sentido, ¿qué método vamos a tomar en el sentido de, voy a ejemplarizar con nombres y apellidos? Por ejemplo, en nuestra provincia de la Altagracia, que quien supuestamente representa a los trabajadores en las empresas y los hoteles a través de una sindical clasista, supuestamente es vicepresidente regional este de CONATRA, donde están empostrados y entrelazados empresarios del transporte que supuestamente representan a nuestros trabajadores en los hoteles. Ejemplo, nosotros tenemos una inmensidad de jóvenes, mujeres y hombres, trabajadores de los hoteles, que cuando han ido a esa supuesta central clasista a reclamar un derecho a la violación, por violación a su derecho, le han prohibido terminantemente la entrada en todos los hoteles. Entonces, ¿en qué nos estamos nosotros preparando o de qué manera lo vamos a hacer? Ya que esas son empresarios sindicales que desde afuera quieren cobrar por el supuesta defensa de nuestros trabajadores, que no es así, no lo defienden nada, pero son entrelazados con el sector empresarial, choferil, que cuando, y además, por demás, tienen bastante acercamiento al gobierno. ¿Por qué? Porque sabemos que el supuesto representante del este en el gobierno pasado era asesor en materia de transporte del presidente Danilo Medina. Es decir, ¿cómo nos estamos preparando en base a eso? Ya que se supone que Luis Abinader tiene un acuerdo con nosotros, las organizaciones populares, para la libertad sindical. Es cuanto a nuestra pregunta. Buenas noches. Bueno, ya. Gracias. Sobre la labor del Congreso, como ex legisladora, y también mi relación con el Ministerio de Trabajo. Yo con el Ministerio de Trabajo siempre lo que he tenido es relaciones de sindicalista con el ministerio. No más, ni antes, ni ahora, ni pienso después otro tipo de relación que no sea esa. Al ministerio yo voy por una necesidad de tratar asuntos de los trabajadores y las trabajadoras. Y en el Congreso, Lugeneida y yo nos correspondió un periodo muy difícil. No eran los tiempos ni de los barrilitos ni nada de eso, y era un tiempo en el que nosotras teníamos que echar nuestra lucha casi sola, porque éramos así, como dicen en el pueblo, como dos golondrinas que no hacen primavera, pero hacíamos mucha bulla. Nosotras hacíamos mucha bulla porque nos tenían, porque eso es lo importante. Usted puede estar en un lugar y no caerle bien, o lo obstaculizan, ser la mayoría contraria a usted, pero usted fija su posición, y si la puede hacer con bulla, como nos pasaba Lugeneida y yo, la hacíamos con bulla y nos hacíamos sentir. Pero el Congreso es un marco aprovechable para uno exponer sus ideas y presentar lo que uno cree, aunque no pase. Y antes habían siquiera
legisladores más solidarios. Ahora el Congreso es muy difícil para los que son minoría. Y aunque yo era de un partido mayoritario en el Congreso, siempre estaba en minoría hasta el extremo que algunas reuniones del bloque de diputados no me llevaban porque no me invitaban porque entendían que yo podía ser un obstáculo en los medios de comunicación al tratar algunos temas que se abordaban ahí y de líneas que se bajaban desde el gobierno. Así es, pero hay que aprovechar el escenario. También la trabajadora doméstica es un colectivo de organización de trabajadoras muy importante. Son mujeres un 96%, pero sus condiciones laborales son precarias y ciertamente tienen jornadas extensas. En muchos casos, los salarios nunca pasan un promedio que INTEC, en un estudio de INTEC sacó el promedio del salario de una trabajadora doméstica es 6,000 pesos. Hace ya un par de años, pero un par de años 6,000 pesos no significaba nada, era promedio. Y estas trabajadoras tienen un convenio ratificado en el país, que es una ley, pero no se aplica. ¿Por qué no se aplica? Porque hay sectores muy conservadores que entienden que la trabajadora doméstica no merecen ese espacio de derecho. Y además, porque desde el gobierno pasado, que fue cuando se adoptó, se ratificó, no hicieron los esfuerzos siquiera para discutir la forma en que lo podíamos ir aplicando por parte. Vamos a ver si en esta gestión lo logramos, porque ya ella también tiene sindicato. Y el asunto de libertad sindical y la definición de meta, y yo creo que el movimiento sindical o este cuarto congreso para el que estamos hablando, tiene que fijar meta de una estrategia de organización sindical, de cómo vamos a fortalecer la libertad sindical. Y esa estrategia hay que llevarla a cabo partiendo de los nuevos modelos, los nuevos sujetos que hay que organizar y que hay que discutirlo seriamente porque, como decía el compañero de la Altagracia, en el movimiento sindical hay demasiado vicio. Lo hay. Hay gente buena, hay dirigentes responsables, pero tenemos que saber que esos vicios, desde lo que es sindicalista sin sindicato, pero eso tiene que ver por la libertad sindical. Lo de sindicalista sin sindicato es un problema de libertad sindical. Y también el asunto de los empresarios que se hacen pasar por sindicalistas tiene que ver como parte, es parte de esas distorsiones, de esos vicios que tiene el movimiento sindical y que cada cosa se tendrá que poner en su lugar en la medida que nos vayamos coordinando. Lo importante es que pensemos una estrategia unificada para organizar sindicatos, organizar a los trabajadores y concientizar que sea, porque también en el movimiento sindical hay una pobreza política en los últimos tiempos y que tenemos que rescatar el posicionamiento conceptual de la clase trabajadora. Francisco. Sí. Bien, si no hay más preguntas, nosotros queremos que la compañera Elogia nos hable un poquitico qué vamos a hacer con lo que es la tercerización laboral que nos ha impuesto el sistema neoliberal. O sea, yo que un poquitito en una puntualización y luego vamos a lo que es la conclusión de esta cuarta conferencia por la libertad sindical. Sí, bueno, pero con la terciarización lo que hay es que enfrentarla para formalizar a los trabajadores y las trabajadoras. Los trabajadores terciarizados porque estén trabajando, ya sea por echadía, ya sea que estén trabajando por módulo, ya sea que estén trabajando en una serie de desconexiones sociales, no implica que ellos no tienen derecho.
tienen derecho igual y hay que organizarlo. Y es lo que digo, si no podemos organizarlo dentro de la empresa, porque lo están separando, tenemos que organizar a la gente por comunidad, porque hay que entrar en sus dificultades, en sus necesidades salariales, de seguridad social, de salud, de comida, de educación. Hay que entrar en ese mundo de estos trabajadores también para atraerlo y organizarlo en sindicatos, ya sea por ramas de la actividad, ya sea por oficio. Bueno, hay países que